Todas las historias merecen ser escuchadas. Incluso las incómodas y las que nos cuesta aceptar. Las que cuentan la verdad. Migrar está lleno de historias y acá estamos para darles lugar. Este podcast es una invitación a hablar, a alojar lo incómodo, lo ambiguo. Desde la singularidad, con todo lo que implica rearmar un proyecto de vida en movimiento. Historias que acompañan sin romanticismos, para compartir lo que a veces parece invisible. Si querés migrar o acompañar a alguien en su proceso, Bienvenido A este espacio. ponete cómodo y escucha. Bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Viajan. Hoy tenemos a un invitado que también está ubicado en Australia, que ya hemos traído a algunas personas sin ir más lejos. Gonza está ubicado allá. Bienvenido, Jerónimo. Jerónimo es backpacker en Australia, justamente. Es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tiene una especialización en Naciones Unidas. Es argentino. Y la verdad que un perfil distinto, nuevo para lo que es el podcast y creo yo muy interesante, así que veremos por dónde nos lleva. Hola Luchi, gracias por darme el espacio y por acercar estas propuestas que están muy buenas para los que estamos afuera. Escucho siempre el podcast, me gusta mucho y la verdad que este tipo de cosas están buenas cuando, no sé, uno tiene un trabajo aburrido y monótono como los que solemos tener los backpackers. Está bueno distraerse con algo y ver que gente la está pasando en la misma situación que vos, está muy copado. Tal cual, como decís vos, es un espacio que reconecta y nos hace hablar desde otro lugar que quizás si estamos migrando y estamos haciendo algún trabajo que quizás no tiene tanto que ver con nuestra profesión, nuestra formación, intentamos que este podcast sea esa vía de expresión, no solo por la ocasión, sino también por todo lo que nos nombra como personas. Pero bueno, Jero, si te parece, no sé si quieres hacer una introducción o contarnos de qué te gustaría hablar hoy. No, bueno, me parece que justo ya lo mencionabas, ¿no? Escucho el podcast y me parece que estaría bueno tocar un tema que hasta ahora no se charló tanto, que es el tema de hacer algo totalmente distinto a lo tuyo, ¿no? Y en este proceso me acordaba un poco de la primera vez que me puse el overall para ir a trabajar. Eh, yo vengo de otros lugares, ¿no? Trabajé en la Municipalidad de La Plata a los 18, cuando recién arranqué, en el Congreso de la Nación, en el gobierno de la ciudad, ayudé a un candidato en una candidatura, trabajé en Naciones Unidas, todo saco, corbata, Wow. y, y tengo el recuerdo de la primera vez que me puse el PPE, se llama acá en Australia como el Protective Equipment, no sé qué, que era naranja y azul. Yo vivo con Gonza hace 1 año y medio, ya vivimos juntos desde que llegamos a Australia, y él ya se lo había puesto antes porque su trabajo desde que inició había sido la construcción, pero recuerdo un poco el mío de ponerme el coso ese horrendo naranja y azul, mirarme en el espejo y decir, ¿Qué che, pasó? no me reconozco, literalmente no me reconocía y no lloré porque quedaba muy poco tiempo para andar en auto 6 horas a ir hacia la primer solar farm donde íbamos a ir a trabajar, así que no hubo tiempo de esa lloradita y a seguir, pero bueno, fue un desafío, ¿no? Wow, qué increíble. Algo tan simple como la ropa, ¿no? O sea, la ropa, mirarse al espejo y ver que cambiaron un montón de cosas. Sin embargo, por algo estás ahí, me imagino. Y bueno, también si querés contar un poco qué es lo que haces y cómo fuiste transitando ese cambio, ¿no? Sí, bueno, nosotros hace ya más o menos, ya cumplimos 1 año haciendo la misma actividad, trabajamos en granjas de paneles solares, generalmente en áreas remotas. La primera vez que vinimos digo vinimos porque hice el mismo proceso con Gonza, pero la primera vez que vine a hacer este trabajo fue por una cuestión de que para extender tu visa en Australia vos tenías que cumplir 88 días trabajando en un área regional. Eso está pensado para que el backpacker no se quede en las grandes ciudades, sino que obliga a la economía a moverse en áreas donde nadie quiere venir. Ujú. Y eso que originalmente eran 88 días y nos vamos, se terminó haciendo 1 año y sí, vamos 3 meses y seguimos. Bueno, eso es un poco lo que hacemos, ¿no?
Bien, perfecto. ¿Y cómo fue transcurrir este año y 3 meses? Porque es bastante. Después de esa casi lloradita que has tenido, ese momento de, bueno, quizás de empezar a duelar un trabajo y un perfil, por lo menos por un tiempo, ¿no? Porque a veces es eso, es pausarlo. ¿Cómo fue transitar ese primer momento? Bueno, sí, como vos decís, es duelar, ¿no? Me parece que uno cuando cambia de trabajo y cuando lo cambia tan fuerte, ¿no? Yo trabajo desde los 18 en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me hace feliz y me nutre y sé que es mi pasión y por donde yo quiero enfocar mi vida. Y cambiar eso, ¿no? Yo tenía la idea de que el trabajo ya era parte de mi identidad, ¿no? Era parte de lo que yo soy y de lo que es Jero en su conformidad. Y fue una parte, es como que te amputen un brazo, ¿viste? Uno siente esa falta ahí de lo que tanto ama y de lo que le gusta hablar y de lo que le gusta charlar. Yo soy un fanático de la historia, la geografía, la filosofía, la política, ni hablar. Y encontrarme de repente en un ambiente que nunca había estado, en un lugar donde no había estado nunca, con gente con la que yo muy posiblemente nunca me hubiera tratado si no hubiera sido porque decidí emprender este viaje y decidí hacerlo. Digo, yo tengo la dicha de siempre trabajar de lo que me gustó y yo no sé si hubiera trabajado en una obra en Argentina y sin embargo me tocó hacerlo acá en Australia, ¿no? Y eso para mí fue crecer desde otro lado también. Bueno, me gustaría conocer un poco desde dónde crees o dónde sentís que creciste y también volver a esto de tu identidad y que te hayan amputado un brazo, entre comillas. Me parece súper interesante, súper válido. Y también pensaba, ¿no? Como quizás en Argentina hacías tu trabajo que te apasiona, tu vocación, en lo que sos bueno, y también es una forma de presentarte al mundo. O sea, el otro te conoce a través de quizás ese rasgo identitario tuyo. Y qué loco, o sea, empezar un trabajo nuevo en esta Solar Farm, ¿no? Y de repente te encontrás con personas que quizás no entienden absolutamente nada de toda esa parte tuya, quizás no les interesa, no se puede hablar de todos esos temas, y de repente como que no está siendo quizás Jerónimo al 100%, está siendo al 80%, ponele. Eso también debe ser un proceso extraño y creo que, bueno, se da en muchos casos, pero de a poco me imagino que fuiste como trayendo esa parte identitaria tuya, pero en otros círculos o de otra manera, o quizás hasta leyendo un libro, ¿no? Sí, sí, bueno, eso fue como el primer, digamos, golpazo que te pegás cuando trabajás de algo que no es lo tuyo. Me parece para mí que lo primero que uno siente es definitivamente un baño de humildad, ¿no? En el sentido de acá no importa los estudios que tengas, no importa las diplomaturas, no importa nada, no importa cuántos idiomas sabes. Lo único que importa es que vos sabés ajustar la tuerca que se tiene que ajustar a tanta presión para que después el que viene atrás la marque con un fibrón. O sea, estamos hablando en ese nivel. Y eso, un baño de humildad, de recibir instrucciones, de quizá trabajando de lo tuyo no las recibiría jamás. Obviamente un golpe al ego, ¿no? Al principio es cómo yo me voy a meter, sí, cómo vos te vas a meter en el barro. Te vas a meter en el barro porque hay que meterse en el barro y hay que ensuciarse y se terminó la oficina y se terminó todo lo que uno venía como proyectando, ¿no? Por lo menos al principio se sintió así. Después esto, ¿no? No poder hablar de lo que a uno le gusta. Yo con mis compañeros de trabajo hablábamos de lo que nos gustaba porque éramos todos super nerd, del mismo ambiente, el mismo espacio, el mismo micro nicho, porque es muy chiquitito, muy micro, Mirá, justo. y nos gustaba lo mismo. Y uno se encuentra por ahí teniendo que ampliar, digamos, cuando uno se da cuenta de que a nadie le interesa lo que a uno le interesa, si vos no te amoldás a lo que al otro le interesa, no hablas con nadie. Entonces ahí te tenés que amoldar un poco vos también, ¿no? Empezar a interesarte por cosas que en su momento no las habías pensado, no te habían gustado, pero porque no les habías dado una oportunidad. Y después descubrís que hay todo un campo ahí de distintos temas, pero te estoy hablando de cosas súper random, que terminan siendo parte de la experiencia y que te terminan haciendo crecer. Entonces, creo que al principio uno siente como ese duelo, después
ese baño de humildad que uno se tiene que pegar para hacer esto. Y después uno, o por lo menos en mi experiencia particular, yo me psicoanalizo hace 5 años, eh, me pasó un poco que empecé a encontrar la beta para incluir ese Jerónimo que le gustan esos temas en el trabajo donde está, ¿no? Como encontrar los espacios donde yo sentía que sí estaba participando o formando parte de algo de lo que a mí me gustaba, aunque sea en lo más mínimo, un comentario, una forma de pensar, tratar de entender cómo el otro piensa es lo que a mí me gusta, ¿no? En cuanto a la política, y acá a la gente con la que trabajo, la mayoría no le interesa esos temas. Entonces, bueno, ¿cómo yo me encuentro con esta nueva persona que no tiene los mismos gustos que yo? Eso también fue muy chocante, pero al mismo tiempo después entendí que era lo más enriquecedor de todo, ¿no? Quizás yo no iba a tener muchas chances de charlar tan a fondo 9 horas de mi día con un electricista en Argentina. Mira, Y acá lo tuve que hacer, ¿no? Y eso me parece que es lo más rico, aprender de quien uno nunca se imaginó que iba a aprender algo. qué lindo, me encanta. Esto de el golpe, el baño de humildad me encantó, ese término, tal cual. Y no solamente pasa con lo vocacional, pasa con otras cosas también, porque a veces lo que nos nombra, no sé, puede ser un apellido familiar, eh, no sé, una propiedad, eh, algo social, ¿no? Por lo que nos conocen los demás en nuestro propio país y de repente ir a otro lugar también nos va a despojar de eso. Y qué importante la apertura de, ok, a ver, está bien, me estoy encontrando con algo nuevo. Hay una parte mía que ahora está como media, no sé si silenciada, pero por lo menos puesta ahí en duda de cómo la voy a traer. Sin embargo, me abro a escuchar a nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas formas de ver la vida y nuevas formas de ver lo que a mí me interpela. Y a partir de eso, qué enriquecedor con lo que te puedes encontrar, porque quizás estás hablando de política, pero con una persona que no le interesa la política, que es de una cultura totalmente opuesta a la tuya, que tiene un pensamiento contrario. Y creo que eso nutre muchísimo, no sé si muchísimo más, puede ser que sí, que hablar con una persona que viene de tu nicho, como decís vos, de todo el mismo recorrido, de todas las mismas formas de pensar, de formarse, etcétera. Y qué lindo que hayas podido seguir con un espacio de psicología, de psicoanálisis. ¿Lo seguiste, o sea, manteniendo en la migración de forma online? Sí, sí, yo seguí el proceso hasta que vine a Australia. Después lo dejé porque, bueno, llegó un punto donde quizá no estaba tan ansioso por el viaje que no quería hablar de otra cosa que no fuera eso y era como, bueno, hasta que ese viaje no llegue no va a haber nada más para, o sea, que no podía seguir especulando sobre lo mismo y me di cuenta que era tanto yo como mi psico, nos dimos cuenta de que era un momento para darle una especie de pausa a eso hasta después, bueno, llegar acá, reencontrarme con eso, ¿no? Yo me acuerdo que antes del viaje, yo soy muy nerd, pero me gusta mucho leer de cualquier cosa. Y me pasó de que antes del viaje yo dije, no, 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 yo quiero entender cómo piensan los australianos, yo voy a estudiar filosofía australiana. Me muero. Y me metí en cátedra de la Universidad de Flinders, que es una universidad de Melbourne, para entrar en la cátedra de filosofía, leer textos, tratar de entender, yo quería anticiparme a todo, ¿no? Claro. Quería saber cómo se hacían todos los pasos. Hice una ponderación de cuál era el mejor hostel para elegir basado en 3 o 4 cosas. Eso me daba un resultado si era bueno, malo, regular. O sea, un nivel de obsesión impresionante. Y queriéndome anticipar a algo que después era, bueno, bajaste del avión y Australia te cachetea con el primer puré que escuchás y que no entendés. Y me parece que uno sí se puede preparar, puede saber qué papeles tiene que hacer para no llegar, perdón por el francés, en bolas, pero después uno llega acá y se da cuenta de que por más filosofía australiana que estudies, por más que intentes entender cómo es la sociedad, por más de que te juntes con gente que haya viajado al mismo destino que vos y haya hecho el mismo recorrido, la realidad es que las experiencias son individuales Sí. y eso no hay con qué darle, digamos, no te puedes preparar para eso.
Sí, también pensaba, quizás ahí actuaste un poco como el Jerónimo que estaba en Argentina, o sea, en ese momento quizás tenías todo más controlado, esto, ¿no? Una forma de nombrarte, de posicionarte ante la vida, quizás como que tendiste rápidamente a eso, a poder también englobar todo lo que es el saber de Australia y manejarte desde ahí. Pero bueno, seguramente que como decís vos, te encontrás con otra realidad y al final la misma vivencia te trae otra cosa y posteriormente el baño de humildad. Antes me habías comentado, ¿no? Que sentías que esta experiencia, además de, bueno, esto del golpe al ego, de amoldarte, de interesarte por cosas nuevas, te había traído un crecimiento que jamás hubieras imaginado. Y bueno, me gustaría saber un poquito por dónde crees que va o dónde lo estás viendo. Sí, primero qué buena pregunta. En lo personal me pasó un poco, ¿no? De también del mismo círculo del cual yo provenía, ¿no? El hecho de dejar la zona de confort y lanzarse a hacer justamente parte de esta idea que yo tenía de estudiarlo de antemano era parte de mi zona de confort, ¿no? Era la idea de seguir prendido ahí a lo que me interesaba, que era estudiar para tratar de saber cómo iba a ser mi vida en Australia y después termina siendo totalmente distinto a lo que estudiaste. Em, y me pasó en lo particular con la mirada del otro, ¿no? Cómo el otro profesional, en mi caso, te ve, ¿no? Como, mirá este que él iba también en la facultad, terminó, o sea, poniendo paneles en la espalda Ah, en una mira. solar farm, ¿no? Mm. En ese aspecto, en la mirada del otro, me ayudó a crecer y a decir, sí, bueno, vos estarás dando clases en la facu, yo estoy poniendo paneles, pero lo mío es temporal, ¿no? Primero entender algo que resuena mucho y que traigo mucho a terapia a estas sesiones, tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Tengo un trabajo repetitivo, pero tengo que entender que no es el trabajo de mi vida. O sea, yo no me voy a dedicar yo voy a volver a lo mío en algún momento. Lo que estoy atravesando es temporal, ¿no? Y entender esa temporalidad mientras uno está atravesando un momento de monotonía, de pesar, de esfuerzo físico, es difícil también. Es difícil también entender que es temporal lo que uno está haciendo cuando uno pasa 9 horas haciendo lo mismo. No sé, uno de repente la cabeza viaja y se imagina haciendo esto toda su vida y quiere, no, no, yo tengo que renunciar y todo. No, 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 tenés que seguir ahí porque lo que estás haciendo es temporal. Y después la espontaneidad, ¿no? También hay una realidad que la seguridad económica que te da Australia te permite ser más espontáneo en las decisiones. La libertad económica que te da, ¿no? Esto de, bueno, me tomo unos días, me voy de vacaciones a la playa. Bueno, no sé, hasta la última semana no arranco a buscar una nueva casa porque sé qué casas voy a encontrar, ¿no? Todo eso que en Argentina quizás es tan angustiante por el contexto y demás, por lo que ya todos atravesamos, jugar con esa espontaneidad y darse cuenta de que uno no necesita anticiparse con tanto tiempo a las cosas, que si uno deja que las cosas ocurran, eventualmente van a suceder, me parece que es parte de este crecimiento personal, digamos, en lo que yo me baso de este viaje es en eso, ¿no? Ser más espontáneo, menos estructurado, más allá de que uno después ajuste 9 horas la misma tuerca, ¿no? Bien, me encanta, qué lindo. Y una pregunta, Jero, ¿vos ubicás por qué emigraste? No, Ok, o sea, seguramente lo hice en su momento, pero de hecho cuando creo que muy puntualmente una o dos veces he querido decir, o sea, he tenido ganas de volverme realmente a Argentina, de decir, che, no doy más, me quiero ir, me quiero tomar el palo. Sin embargo, en esos momentos es cuando uno trata de encontrar los motivos por los que se fue, ¿no? Dice, no, no, pará, quédate acá si vos te fuiste por esto tan puntual. Y cuando traté de volver a esos recuerdos, a esas razones que me llevaron a mí a emigrar, no las encontré más. Estaban todas como diluidas, ¿viste? ¿Viste cómo pasás un pincel acuarela y el color no es el mismo del lápiz que cuando le pones el agua? Nunca es el mismo. Cuando traté de buscar el lápiz, solamente veía lo que estaba reflejado en la acuarela. Yo ya no veía más ese motivo, esa razón
Tiene que ver con la economía, seguro. Tiene que ver con quizá la falta de oportunidades también. Hoy un poco pensaba, ¿no? Esta idea de que eh, quizá al argentino de clase media trabajadora y para arriba se nos enseñó de que, bueno, tener un título nos garantizaba una buena vida, ¿no? Y chocarte con que no, no necesariamente va a ser así. Creo que fue una de las razones, ¿no? Encontrarme con que, bueno, título y demás, pero al final, fin de cuentas, uno llegaba muy ajustado a fin de mes. Claramente era una de las razones. Pero si vos me preguntás cuáles fueron, ya no las encuentro. O sea, te puedo mentir, te podría decir esto y esto, pero ya no están, digamos. O sea, No. está tan borroso ese recuerdo que se fue, no sé. Está genial, me parece curioso y creo que es también súper válido, porque muchas veces es eso que decís, lo que nos impulsa, por supuesto que hubo algo, Sí, porque es un movimiento muy grande, pero a veces lo que nos impulsa no es lo que nos mantiene, tal cual. digamos, Sí. pero por algo estás ahí, hay algo que te está manteniendo, seguramente que también, como decís vos, es temporal, porque justamente hay algo que te tira mucho, que es el tema vocacional, por más de que aprendiste cosas increíbles que creo que de otra manera no hubiera sucedido, digamos, como abstraerte tanto de lo que es tu realidad, o lo que era, mejor dicho, tu realidad, de lo que era tu círculo social, ¿no? Porque decías la mirada del otro que queda en Argentina, como que quería aclarar por si alguien no entendió, Ujú. la mirada del otro que te nombraba y que te veía a vos, Jerónimo, en Argentina, en todos esos ámbitos, que bueno, hoy en día por las redes sociales y por el mismo hablar con la gente, como que uno va rastreando y lo van rastreando, que es lo que hace, y qué importante como de repente abstraerte de eso y darte cuenta de que, digamos, primero que es algo temporal, que no dejas de ser lo que eras y que te estás nutriendo en otros aspectos. Ahí también hay un tema relacionado a la humildad, ¿no? Y qué importante eso, que permitírtelo y también seguramente en tu futuro demostrarlo a través de, porque cuando te vuelvas a reencontrar con todo esto, vas a volver siendo otra cosa, algo transformado, evolucionado, si se quiere, para un lugar que quizás todos esos círculos sociales no fueron, porque lógicamente por el contexto no se les dio, quizás sí para otros lados, pero bueno, lo lindo de que cada uno tiene algo muy suyo para llevar a los espacios y que se lleva de los viajes. Bueno, después trajiste lo de la temporalidad, eso está bueno porque también quizás le puede servir a otras personas que estén haciendo ahora un trabajo que les esté resultando muy difícil, muy pesado. Como siempre volver, viste, bueno, pero me estoy manteniendo acá, por algo será, qué es lo que estoy priorizando hoy en día, y entender que, relacionado al último, tenemos esa libertad a veces cuando viajamos de, puedo tomar otra decisión, puedo cambiar el rumbo, puedo cambiar de trabajo, me puedo mover a otra ciudad, puedo viajar y puedo volver, siempre se puede volver. Así que nada, qué bueno que puedas hoy materializarlo en ese sentido. Seguramente que van a seguir apareciendo más cosas, más aprendizajes y cosas nuevas que quizás hoy no te esperás. Sí, sí, con esto que por ahí decías, quizá la última etapa de mi proceso, que claramente no está cerrado, pero es la última que estoy atravesando, es poder encontrar a ese Jerónimo que estaba allá en Argentina, traerlo para acá, ¿no? Y encontrarme con que puedo seguir haciendo lo mío, tanto sea para Argentina como para acá. Yo ahora estoy asesorando una diputada acá en Australia y vengo también de hacer un foro con el primer ministro de Australia y demás, de participar en un foro con él y demás, y me encontré con que es posible traer algunas cosas de ese Jerónimo que está ahí en Argentina y que ni siquiera sé si al principio dije duelar, pero yo no sé si es tanto duelar, creo que es como, está en pausa, ¿viste? Pero aún así puedo agarrar algunas skills de ahí, de algunas herramientas de ahí y traerlas acá y seguir ejerciendo lo mío, como encontrar el balance también y es un recontra esfuerzo, es un recontra esfuerzo Sí, porque es salir de hacer 9 horas lo mismo para después dedicarte a lo tuyo, pero si es tu pasión lo haces con ganas, o sea te,
te da igual quedarte hasta tarde, no te importa el horario, tengo candidatos en Argentina, y digo, sigo conectado y esa es como la última parte que encontré como ahí como las dos versiones, ¿no? Soy el Jerónimo que ajusta tuercas, pero también soy el Jerónimo que asesora a una diputada australiana, en el mismo lugar y en el mismo día y en la misma habitación, ¿no? Y Increíble. esa posibilidad de cambiar, de switchear de uno a otro, y que de los dos sentirte orgulloso, me parece que es creo que una de las mejores cosas que me ha dado este año de migración, ¿no? Divino, porque me encanta este final feliz, que es solo el comienzo seguramente, porque me da pie a decir que muchas veces quizás, o sea, por supuesto que depende de las oportunidades de cada uno, de todo lo que cada uno puede acceder, pero muchas veces en la migración nos pensamos que solamente podemos hacer una cosa, no sé, ser meseros, trabajar en una solar Mm. farm. Y hay veces que se pueden hacer otras cosas. Hay veces que si uno curiosea, ¿no? Sí, hay que gastar tiempo, es cierto. Mucho esfuerzo mental, psíquico, Sí, humano, ¿no? Del cuerpo. Pero se puede. Se puede estar conectado a lo que a uno le apasiona, se puede encontrarle la vuelta a la vocación. Si uno se quiere mantener en un lugar, por supuesto, y eso es algo que es relevante para uno, porque quizás puede pasar que no lo sea. Pero qué bueno que estás encontrándote con eso. Un poco ya, Jero, llegando al final, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que está cerca de emigrar? Y vamos a tomarte un poco de ejemplo, y está dejando un trabajo que le encanta, pero por una decisión mayor, un poco por tu historia, ¿no? Una decisión mayor que tiene que ver con vivir en otro país o tener otro tipo de experiencia o por lo que sea. Em, le diría que se lance, que si tiene un trabajo que le gusta, después cuando vuelva a Argentina, si su deseo es volver, lo va a volver a tener. Como también esto que nos pasa por la falta de oportunidades y quizá que no haya tanto trabajo allá, creemos que nuestro trabajo y una vez que encontramos un trabajo lindo, bueno, nos tenemos que casar con ese trabajo y lo tenemos que tener para toda la vida, porque si no hay 70 pibes que también son politólogos y que están esperando ahí a que te equivoques o que te echen y sacar el lugar, que lo tomen igual, que tomen el desafío de hacerlo igual, porque si tuvieron un trabajo bueno, eventualmente lo van a obtener. O sea, yo reconozco que después cuando vuelva voy a tener que volver a arrancar un poco. Si no, no voy a tener quizás los trabajos que tuve cuando estuve allá. Pero aún así yo sé que los voy a volver a tener eventualmente, porque era donde estaba y es para lo que uno, ¿no? Creo que es medianamente bueno. Y me parece que el hecho de no lanzarse por mantener un trabajo que lo tiene anclado, creo que algo que me pasó a mí, no sé si es porque soy un poco obsesivo, pero cuando ya me picó el bichito de la migración, ya está. O sea, ya fuiste picado por eso y es muy difícil que se vaya. Vos te podés convencer, podés decir, tengo un trabajo lindo, me estoy comprando una casa, sí, sí, puedo buscarle todas las excusas que querés. Pero una vez que ya hay una idea que dice, ¿te parece si me voy a Bulgaria a hacer labor? Ya está, ya no hay vuelta atrás. O sea, y el paso de verte investigando sobre el tema y encima en las redes sociales que no ayudan, que todo el tiempo te están mostrando eso, ya está, ya, o sea, es inevitable. Creo que hay gente que le pica y hay gente a la que no. Y una vez que te pica no hay forma de volver atrás, ¿sí? Podés decirme, no, pero tengo este trabajo. Sí, sí, tenés ese trabajo, tenés lo que te gusta, tenés lo que vos quieras. Pero nunca más vas a estar conforme hasta que no lo hagas. Entonces, lanzate a hacerlo porque total, si no te gusta, eventualmente ese trabajo soñado lo vas a volver a tener porque eres el lugar que te corresponde tener. Muy buen consejo. Por si nos escuchan personas que nos escuchan, ¿no? de otros lugares que no sean Argentina. Esto pasa en otros países también, o sea, oportunidad laboral, dependiendo del rubro, hay veces que hay muy pocas, o bueno, hay muchas, pero es difícil llegar a lo que uno quiere. Y qué importante también esa flexibilidad de somos, digamos, libres de elegir lo que en ese momento nos haga felices o lo que en ese momento nos parezca atractivo. Y si llegamos a un punto en nuestro lugar de origen, siempre se puede volver a llegar a ese punto y más, sobre todo.
Así que nada, Jero, agradecerte por formar parte de este episodio, por formar parte de Palabras Viajan. Nos encantó tu punto de vista. Seguramente que cuando empieces a meterte en todo lo que te estás metiendo allá, que tiene que ver con tu vocación allá en Australia, volverás a algún episodio a contarnos un poco desde ese lugar, cómo lo estás viviendo y cómo te fuiste transformando. Pero bueno, eso. Gracias y espero que termines bien tu día, que vos estás ahí en la noche. Sí, ya callas, un poco tarde. Gracias Luchi a vos y bueno, obviamente a Gonza también por la invitación. Realmente, o sea, estos episodios hay gente que le cambia la vida. O sea, yo me acuerdo de estar escuchando con esta idea de prepararme otros podcasts sobre migración y por ahí algo te queda, ¿no? De algún testimonio, alguna experiencia, algo que cuenta y que ustedes sean facilitadores de esas experiencias. Alguno le está picando ahí el bichito y los está escuchando ahora y se está decidiendo ahora, ¿no? A raíz de todo eso. Entonces, como ver el impacto en alguien, me imagino que para ustedes debe ser súper lindo. Así que, bueno, felicitaciones por lo que están haciendo. Bueno, gracias, Jero. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. Hasta luego. Si llegaste hasta acá, recordá que podés encontrarnos en Spotify y YouTube, donde subimos un episodio por semana. Seguinos en Instagram y TikTok como palabrasviajan.podcast. Ahí compartimos información y noticias que te van a interesar. Te invitamos a compartir lo que llevas adentro, a poner en palabras tu experiencia, para construir un espacio de escucha, acompañamiento y comunidad. Porque acá las palabras viajan y conectan, sin filtros ni adornos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.